Buenos días. Hoy es el 7 de septiembre y esto es Grupo 01 de Cálculo 3. Hoy vamos a seguir hablando de la regla de la cadena, que es el método de derivar funciones compuestas o cambiar variable. Entonces, primero, recordamos de qué estamos hablando de la vez pasada, ¿ok? Como siempre, la conexión es un poquito problemática. Hay que esperar. Ya. Bueno, para recordar la regla de la cadena. Regla de la cadena. Y el enunciado general que vimos en clase la vez pasada es si W es una función de n variables, f, de x1 hasta xn, y uno cambia cada una de las n variables por m nuevas, a saber, x1 es una función de t1 hasta tm, igual para x2, igual para x3, etcétera, hasta xn. Es una función de las nuevas variables, es xn, de t1 hasta el tm. En tal caso, entonces uno tiene las variables originales son las x. Las variables nuevas son las t's. Entonces, al sustituir las x por las t's, la w se convierte en una función de las t's. Y la regla de la cadena nos da una fórmula para la derivada de w con respecto a cualquiera de las t's. A saber que w sub tk, la derivada parcial de w respecto a tk es f, la derivada de f con respecto a x1 por la derivada de x1 respecto a tk. Más, punto, 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 uno tiene n tales productos. El último
es f, es la derivada de f con respecto a xn, por la derivada de xn con respecto a esa misma tk. Esa, como vimos en la clase pasada, es la regla de la cadena más general. No importa el número de variables originales, no importa el número de nuevas variables, la derivada con respecto a cualquiera de las nuevas viene dada por esa suma de productos. Y cada producto es una derivada de la función afuera por la derivada de la función adentro, que es igual como en una variable. ¿Okay? Simplemente uno tiene una suma de tales productos, o si uno usa la notación vectorial, otra vez uno tiene un producto, pero es un producto punto de nabla f por la derivada de r, que es el vector de posición, con respecto a tk. Todo eso vimos la vez pasada. Ahora, veamos unos ejemplos de esto. Ahora, supongamos que W es E a la XY. Voy a usar X y Y en vez de X1 y X2 para no tener un montón de subíndices. Y el cambio de variable es X, es T, y Y es T al cuadrado. Entonces tenemos solamente una nueva variable. Ahora, hay dos maneras de hacerlo. Uno puede escribir, bueno, entonces W es E a la T por T cuadrado, T cubo. Y este dice que WT, la derivada de W con respecto a la nueva variable, es E a la T cubo, porque estamos en cálculo 1, por la derivada del exponente, que es 3T al cuadrado. Entonces, esa sería la manera de hacerlo si fuera una pregunta en cálculo 1. Pero uno puede hacerlo también por la regla de la cadena. Ahora, ese es método 1. Y ahora 12. Vamos a usar la regla de la cadena para resolver la misma pregunta. Uno tiene WT es WX o FX por XT más WY por YT. Eso es la regla de la cadena. Ahora, WX es la derivada de E a la XY respecto a X. Y esto es Y, E a la XY.
Ahora pasamos a la variable t. Eso es t cuadrado por e a la tq. Wy es x e a la xy. Y eso es t por e a la tq. Ahora, x sub t es la derivada de t respecto a t, 1. Y sub t es la derivada de t cuadrado, es 2t. Por lo tanto, por la regla de la cadena en la encajada, ¿sí? Wt es Wx, que vimos es t cuadrado, por e a la tq, por xt, que es t, más wy, que es t por e a la tq, por y sub t, y y sub t es 2t. Y eso me da a t cubo, e a la t cubo, más 2t cubo, e a la t cubo, y eso es 3 a t cuadrado esto aquí es t cuadrado y esto aquí es 1. Y esto es t cuadrado. Y eso es 3t cuadrado e a la t cubo. Y claro, eso es lo mismo que obtuvimos antes, calculándolo directamente. Pero esta vez calculábamos eso usando la regla de la cadena. Ahora, uno puede decir de que, ay, pero eso es mucho más complicada. Sí, tiene toda la razón. Ok. Pero muy pronto vamos a encontrar situaciones donde uno no puede calcular la derivada directamente, sino uno tiene que usar la regla de la cadena. Pero ese primer ejemplo es muy sencillo y permite uno a ver la metodología con bastante claridad. Ahora, veamos un segundo ejemplo. 2. Un ejemplo con 3 variables. W se define
X2 más Z e a la Y. Entonces, esto es una función de tres variables. ¿Okay? X, Y y Z. El cambio que vamos a hacer es X igual T. Y igual T2. Y Z igual T3. Y ahora vamos a calcular la derivada de W respecto a T. Bueno, esta vez podemos otra vez hacerlo directamente, pero vamos a usar directamente la regla de la cadena. Entonces es WX por XT más WY por YT más WZ por ZT. Eso es la regla para tres variables donde otra vez no usamos subíndices X1, X2, X3, sino X, Y y Z. Ahora, WX es 2X. Y pasando a T, es 2T. A XT es 1. A WY es Z e a la Y. Y eso es T al cubo. E a la T2. A YT es 2T. Finalmente, WZ es E a la Y. Y eso es E a la T2. Y ZT es 3T2. Por lo tanto, esto implica que WT es igual a 2T por 1 más T cubo E a la T2 por 2T más E a la T2 por 3T2.
Y eso me da 2t más, sacando la exponencial común, e a la t2, a 2t4 más 6t cubo. No, t4. No, t cubo, perdón. 2t por 3t2 es 6t cuadrado, 6t cubo. Entonces 2t más 3t4 por e a la t2 más 6t cubo e a la t2. Y eso es por la regla de la cadena. Ahora, claro, en este caso también uno hubiera podido hacerlo directamente como en el primer ejemplo, pero es muy claro ya la metodología. Uno sustituye en cada producto, en la suma, en la regla de la cadena y calcule cada factor por separado y pasa todo a la última variable. Pero ahora les voy a mostrar un ejemplo de carácter diferente, más típica de los ejemplos que ustedes van a tener que enfrentar. Ejemplo 3. Ahora, ahí uno tiene que Z ya no es W, ya es Z. Z es F de U y V. Ya no tenemos una función con fórmula explícita, como en los dos ejemplos anteriores. Y las variables originales son U y V. ¿Okay? Ya hacemos un cambio de variable. U es 2x más y. V es 3x menos 2y. Así, las nuevas variables son x y y. En el enunciado original, las nuevas variables eran t1 y t2. Ahora, en vez de las c, estamos usando x y y. Entonces, las variables originales, u y v. Las variables nuevas, x y y. Ok. Ahora, se da que también ZU en 3.1 viene dada con el valor numérico 3. ZV en 3.1 viene dado igual a menos 2. ZX en 1.1 es que ZY es que.
Entonces aquí está lo que están pidiendo. Los datos son estos aquí. Estos son dados. Y piden los valores numéricos de esas nuevas derivadas parciales. Derivada respecto a X, derivada respecto a Y en 1, 1. Bueno, uno dice, pero ¿cómo se maneja una pregunta de ese tipo? Es que uno no sabe lo que es Z, o que sí es una función de dos variables. ¿Qué dice la regla de la cadena? Pues uno dice, ok, solución. Ahora, se pide en 1, 1. Ok, obsérvase. Eso es si las nuevas variables tienen los valores 1 y 1. Uno tiene X es 1. Y es 1. Ese es el valor donde uno tiene que calcular las nuevas derivadas parciales. Bueno, ¿qué dice eso sobre U y V? Eso implica, por las fórmulas de cambio de variable, de que U es 2 por 1 más 1. Y eso es 3. V es 3 por 1 menos 2 por 1. Y eso es 1. O sea, UV es 3, 1. Ese explica el 3, 1 en los dados. Eso es el punto original, 3, 1, y el punto nuevo es 1, 1. ¿Okay? Ahora, regla de la cadena dice, RC, siempre uso RC, dice, de que primero ZX. ZX en 1, 1, en el nuevo valor, es ZU en el viejo valor, 3, 1, por UX. Más ZV en 3, 1 por Vx. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Y lo que uno tiene que hacer es intentar rellenar los blancos. Entonces uno dice, ok, eso es igual. Bueno, ZU por los dados es 3. Por UX. Bueno, aquí está U. Y UX es 2. Más ZV, que es menos 2.
por Vx, que es 3. Y uno ve, uno tiene 6 menos 6, 0. Calculamos ZY. ZY, claro, en 1, 1, es ZU por UY más ZV por VY. Y ya vamos sustituyendo. Y ese es 3 por, ahora la derivada de U respecto a Y es 1. Más menos 2. La derivada de V respecto a Y también es menos 2. 3 más 4, eso es 7. Entonces, así es como uno resuelve un problema de este tipo. En este uno no puede calcular la derivada directamente porque uno no tiene una función explícita. ¿Ok? Uno tiene una función cualquiera cuyas derivadas toman ciertos valores y cuyo cambio de variable viene dada por fórmulas explícitas. ¿Ok? Entonces, vale la pena estudiar este ejemplo. Es un ejemplo muy valioso. Y uno tiene que poder usar la regla de la cadena. Es una suma de productos. Repito, es una suma de productos. En la caja a la izquierda de la pantalla, uno lo ve. Es una suma de productos de la regla de la cadena de cálculo 1, pero hay hay un producto para cada variable. ¿Okay? Bueno, lamentablemente los problemas, en particular como en ejemplo 3, pueden ponerse mucho más complicadas y los cálculos también se ponen mucho más complicados. Y entonces lo que vamos a hacer es introducir una nueva herramienta diagramática que ayuda mucho a escribir las fórmulas para las derivadas. Y esa herramienta diagramática es una estructura de datos que se llama un árbol. Entonces vamos a examinar los árboles. Entonces paso a la siguiente pantalla. Árboles. Bueno, como digo, un árbol es una estructura de datos. Es un diagrama de la sucesión de composiciones que uno tiene que hacer para obtener la función final cuya derivada uno quiere. Por ejemplo, en vez de hacer una definición formal de árbol,
Voy a volver a un ejemplo que acabamos de ver. Recuerda, ejemplo 2. Tuvimos que W era X cuadrado más Z a E a la Y. Y eso vamos a escribir simplemente como F de X, Y, Z. Luego tuvimos que X es T. Que vamos a escribir como G de T. Y es T al cuadrado, que es H de T. Y Z es T al cubo, que es cot de T. Y uno obtiene W de T por componer la función F con las funciones G, H y K. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se presenta eso diagramáticamente? Se hace en la forma siguiente. Se forma un circulito. Eso es W, la función original. ¿Cuáles son las tres variables que alimentan W? Bueno, uno tiene la variable X, la variable Y la variable Z. Entonces uno tiene X, y Z. Ahora, para indicar la dirección de alimentación se pone una flechita. Flecha, la punta de la flecha y así. Entonces se dice de que W es una función de las tres variables X, Y y Z. Ahora, ¿de cuál variable es X? X es una función de T. Y también es una función de T. Z es una función de T. Entonces déjame escribir. Eso es T. T. Y T. Y, de nuevo,
Uno los une con una flecha indicando la dirección de alimentación. No tiene T. Ok, entonces eso es el diagrama de las composiciones. ¿Ok? De que W originalmente es una función de las variables X, Y y Z, pero X es una función de T cuando se cambia de variable. También Y es una función de T y Z es una función de T. Ahora, ya estamos medio terminados. Pero falta asignar etiquetas. Ahora, las flechas que ustedes ven se llaman ramas del árbol y los circulitos tienen que ser llamadas hojas, pero no se llaman nodos. Repito, nodos. Entonces, hay que agregar etiquetas. Y la etiqueta en W de X es WX. W para Y y WZ. Es la derivada del nodo superior con respecto a la variable inferior o del nodo inferior. De modo semejante, este es XT, YT y ZT. En general, si uno tiene dos nodos y esos dos nodos están conectados por una rama, y eso es A, y eso es B, y la flecha es como usted ve. En tal caso, la etiqueta es la derivada de A con respecto a B, la variable B. Ahora, normalmente yo prefiero usar la notación de subíndices, como ustedes vieron, ¿ok? Ahora, si uno tiene y se llama un árbol dirigido, porque las ramas tienen dirección asignada por la flecha. Y claro, la curiosidad es que aquí las flechas van hacia la raíz. Normalmente un árbol se crece a partir de la raíz hacia afuera. Aquí es al revés, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve este árbol? Entonces uno tiene un dibujo muy bonito, ¿ok? Y uno tiene las etiquetas, las flechas, los circulitos, los nodos. Esto se llama, no se olvide, eso es un nodo. Repito, sería mejor llamarlo una hoja, pero es un nodo. Bueno,
¿Para qué se usa? Bueno, vea, WT. Uno examina, uno dice, ok, WT va a ser igual a qué. Uno vea el árbol y uno vea dónde encuentro la variable independiente T. Bueno, uno lo encuentra en 3 circulitos y uno sigue la ruta desde el circulito que contiene T hasta el circulito que contiene W, y cada vez que uno encuentra una etiqueta, por ejemplo, en este caso, uno encuentra primero XT y uno sigue la flecha después de la X y luego a WX. Y si son partes de la misma ruta, la misma sucesión de flechas, uno pone un por. Bueno, pero hay otro T, donde uno pone más. Hay T por WY más, porque hay otro T, ZT por WZ. Y ya se acabaron los T's. Y esta es la fórmula para tal derivada. Es precisamente la regla de la cadena. Pero esta vez uno no tenía que copiar ninguna regla. Uno simplemente sigue el árbol. Es como un juego, ¿ok? Uno sigue desde un nodo hasta la raíz. W se llama la raíz, ¿ok? Y uno sigue todas las rutas desde la variable T hasta W. Y si ustedes ven lo que tengo en la caja verde, eso es precisamente la regla de la cadena. Pero ya no tenía que recordarla ni nada, simplemente copiar lo que está diagramada en el árbol. Ahora voy a mostrar un ejemplo muy complicado que el árbol hace muy, muy fácil. Ejemplo 2. En unos libros lo que aquí es el árbol, ellos llaman el moléculo. Yo no sé de dónde vienen esos nombres tan raros, pero todo informático sabe de que esta es una estructura de datos que clásicamente se llama un árbol. Y es fundamental en la teoría de estructuras de datos. Pero un moléculo, en esos libros realmente, es la estructura de datos, un árbol dirigido. ¿Okay? Bueno, vean el siguiente ejemplo. W es f de x a u y v. U es g de x a v y y. V es h de x y y. Hallar
a WX. Ahora vea, aquí la complicación es que la variable X es independiente en la definición de W, es la primera variable, pero dependiente porque también aparece en la composición con U y V. Entonces vea, uno tiene, si uno dice, ¿qué pasa si yo intento escribir esto simplemente en términos de las variables? Entonces uno tiene que solución. Uno quiere verificar cuáles son las nuevas variables y cuáles son las viejas variables aquí. Bueno, uno tiene F, que W es F de X, coma, V, ok. V es G perdón, eso es, déjame chequear. Eso no es G, eso es H. Eso es H de XY. Y V. Y uno tiene Y. Déjame ver. No, eso está mal. Déjame escribir eso de nuevo. Ok, vamos a hacer esto de nuevo. Ok. F de X y luego U. U es G. De X. V, pero V es H de XY. Y Y será el paréntesis. Y finalmente V, que es H de XY. Ya, ok. Todo esto es U. Y esto es V. Y esto aquí es V. ¿Okay? Entonces uno tiene un montón de composiciones, pero al fin de cuentas uno ve que las variables finales son X y Y. Repito, las variables nuevas o finales o independientes son X y Y. Las U y las V son variables intermedias, ¿ok? Entonces uno ve, ay, Dios santo de mi vida, es que vea, la X aparece aquí como variable independiente, pero aquí como variable dependiente de G. Y eso complica la cosa enormemente si uno intenta directamente aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Respuesta, hacemos el árbol. ¿Okay?
Entonces, simplemente voy a escribir aquí función de X y Y. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo hacemos el árbol aquí? Bueno, en primer lugar, uno tiene vea, para el árbol de eso, yo voy a quitar el primer árbol que ya hicimos para tener espacio, ¿ok? Entonces, no se olvide, todo esto aparece en YouTube. Ojalá a partir de mañana. Entonces aquí uno tiene a W. Ese W tiene tres variables alimentándolo. Tiene X, U y V. Entonces tiene X, tiene U y tiene V. Tiene X, U y V. Y uno tiene que poner las ramas. Esta rama. Esta rama. ¿Alguien tiene su audio aprendido? Por favor, apágalo. Y hay que poner las flechitas. Ahora, U tiene tres variables alimentándolo, X, V y Y. Entonces uno dice, hay tres variables. Aquí uno tiene X, V y Y. Y los tres alimentan U. Y V viene alimentado por dos variables.
X y Y. Y hay que conectarlos. Pero también abajo, V. Alimenta H. Ese es X. Y. Sí. Sí. Poner las flechitas. Y ahí está el árbol sin etiquetas. Ahora, aquí las composiciones son muy complicadas. Y entonces, si ustedes recuerden, cuando yo introduje en la clase pasada la notación de derivada parcial, y en particular con subíndices, yo dije que uno o bien puede usar las letras, como hemos hecho, o uno puede usar números para indicar la posición de la variable en la función. Por ejemplo, en W, X es variable 1, U es variable 2 y V es variable 3. En U, X es variable 1, V es variable 2 y Y es variable 3. Y finalmente en V, X es variable 1 y Y es variable 2. Entonces es mucho mejor en situaciones complicadas así, como la misma letra aparece en un montón de lugares, usar números. Entonces aquí las etiquetas serían, aquí uno tendría F1, F2 y F3. En vez de X, Y, Z. Para U, uno tendría G1, G2 y G3. Aquí para V, uno tendría H1 y H2. También abajo, H1 y H2. Y ahora sí, uno ya tiene la etiqueta completa del árbol. Esto es la representación diagramática de esta composición muy complicada, ¿ok? Y ahora ya podemos contestar la pregunta. WX es igual a qué? Bueno, X
aparece en varios circulitos y uno sigue las flechas hasta W. Entonces la primera es aquí, entonces uno tiene F1. Pero hay más, entonces más. Aparece aquí G1, F1, G2, perdón, G1. Más, ya hemos esta ya, la próxima es H1, G1, no, H1, G2, F2. H1, G2, F2. Más, aquí hay otro X, H1, F3. Y S1, 2, 3, 4. Correcto. Y hay 4X en el diagrama y hay 4 términos en la respuesta. Y vea, eso es una derivada complicadísima. Esa es una composición de 3 niveles. Y si uno intenta hacerlo directamente, algebraicamente, bueno, buena suerte, ¿ok? Ahora podemos hacer W y E. Bueno, uno tiene Y, es H2. G3, F2, más H2, F3, y eso es. Solo hay 2 lugares donde Y aparece. H2, G3, F2 y H1, F3. Perdón, H2, F3. Ustedes pueden observar de que los árboles han removido todo el labor de aplicar las reglas de la cadena. Todo está hecho en el diagrama. Uno simplemente, como en un juego, uno corre a lo largo de las flechas hasta que uno llega a W, una vez que uno tiene las etiquetas, ¿ok? Entonces, es muy divertido y a la vez completamente anula todo ese trabajo tedioso de buscar la forma final de la regla de la cadena. Eso es el árbol. Y ese árbol va a ser útil en muchas situaciones que vienen. ¿Ok? Ahora, quiero ver otro ejemplo de la aplicación de árboles. Y voy a quitar esto ya. Y eso es derivadas superiores. Considérese el siguiente ejemplo. W es F grande
de X, Y y T. X, Y y T. X es phi de T. Y es psi de T. La letra griega, sí. Ahora, en este caso, uno puede ver de que al cambiar la X y la Y por la variable T, F grande se convierte en una función de una variable. Entonces, hallar A de phi de T, de F, perdón, y la segunda derivada esa va a ser la novedad aquí, la segunda derivada. Bueno, aquí el árbol es muy fácil. Primero, W, X, Y, T, luego T y T. Ok, déjeme llenarlos. Entonces esto es F, esto es X, Y, T, y esto es T y T. Y las ramas son así. Y las etiquetas, voy a seguir con los números. F1, K. Este es F1, F2, F3. Ahora, como phi y psi son funciones de una variable, son funciones de cálculo 1. Entonces, en vez de subíndice, simplemente voy a usar prima. Eso es phi prima. Y aquí psi prima.
Y hay que poner las flechitas. Ok. Entonces, en este caso, df de t por el árbol es phi prima f1 más psi prima f2 más f3. Entonces, eso es muy fácil, mucho, mucho más fácil que el ejemplo anterior. ¿Okay? Uno por inspección simplemente escribe la fórmula. Ahora, pero la pregunta pide calcular la segunda derivada. Bueno, uno sabe de cálculo 1. La segunda derivada es la derivada de la primera. Entonces, este dice que la segunda derivada de f respecto a t es todo esto, phi prima f1 más psi prima f2 más f3 sub t. Hay que derivar todo eso respecto a t. ¿Ok? Bueno, uno ve de que uno tiene tres sumandos y la derivada, las sumas, las derivadas. Entonces, esto es por la regla del producto. La derivada del primer término, que es phi prima prima, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y voy a poner esto en paréntesis. F1 sub t. Más la misma cosa con psi. Psi doble por F2 más psi prima por F2 sub t más, en paréntesis, F3 sub t. Ahora, hasta ahí no hay nada en particularmente complicada. Pero ¿por qué escribí esto aquí en paréntesis? Este aquí en paréntesis y este aquí. Bueno, ¿cuál va a ser el árbol para F1, por ejemplo? Bueno, para F1,
Aquí es F1, sus tres variables, X, Y, T, aquí, T y T. Pues voy a llenarlo. Entonces aquí tengo F1, X, Y, T, T y T. Ahora hay que poner las ramas. Rama y aquí, aquí y aquí. Y hay que poner las etiquetas. Y vea, aquí la función en juego es F1. No, yo no quiero eso. La función en juego es F1. Y X es su primera variable. Entonces es F1, 1. Otra vez la función es F1. Pero Y es la segunda variable. La función en juego es F1. Pero T es la tercera variable. Ahora aquí nada cambia. Eso es phi prima y psi prima. Bueno, ok. Entonces uno dice, así, F1T según el árbol es phi prima, F, 1, y un momento yo relleno el otro subíndice, más psi prima, F1, más F1, y ya hay que llenar el segundo subíndice. Eso es 1, eso es 2, y eso es 3. Ahora vea la fórmula encajada aquí. Esa fórmula dice que la derivada de F sub T es phi prima. Es phi prima F, voy a poner el subíndice en un momento, más psi prima F más F, y ahora agrego el subíndice 1, 2 y 3. Es lo que dice esto.
Vea este par de fórmulas. Son idénticas, completamente idénticas. La única diferencia es la etiqueta sobre la F. En la original, uno tiene los subíndices 1, 2 y 3 agregadas a la función F. En la segunda fórmula, uno tiene los subíndices 1, 2 y 3 en rojo, agregada a F1. Uno puede ver los dos árboles, este árbol y este árbol, estructuralmente son idénticos. Así, uno llama esta situación isomorfismo. Morfismo de árboles. Isomorfismo de árboles. Los matemáticos encantan esas palabras grandes, ¿ok? Ese viene de la griega iso, que significa igual en griego. Y morfos, que significa forma. Entonces, los dos árboles tienen formas iguales. Entonces, las fórmulas salen iguales. La única diferencia es el nombre de la raíz. En el original es F, en el segundo es F1. Entonces, vea, y ese es el punto importante. Uno no tiene que escribir el segundo árbol. Uno puede partir de la fórmula original, esta, y simplemente agregar a F1 los subíndices 1, 2 y 3. Se cambia F por F1 en la fórmula para df dt para obtener df1. Pero no hay nada sacral sobre F1. Hubiéramos podido aplicarlo a F2 y a F3. De F2 dt y de F3 dt.
se cambia F por F1 en la fórmula para la derivada para obtener las tres nuevas derivadas. No hay que hacer ningún árbol ni nada. Eso es el principio de isomorfismo de árboles. Uno simplemente cambia F por F1 o F2 o F3. Ahora, así, si sustituyen aquí, si sustituyen aquí para F1, donde hay la marca de interrogación, para F2, donde uno tiene la marca de interrogación, y F3, aquí uno pone lo que es asterisco, y el correspondiente asterisco para F2 y para F3, uno tiene la segunda derivada. Y vea, ¿qué animalón es eso? Es enorme, tiene montones y montones y montones de términos. Y eso es siempre lo que sucede cuando uno pasa desde la primera a la segunda derivada de funciones compuestas. Ahora, yo voy a dejar a ustedes la sustitución de asterisco en la fórmula final y la correspondiente para F2 y para F3, ¿ok? Y eso es la segunda aplicación de isomorfismo de árboles. Primero, de árboles. Primero calculando derivadas de funciones compuestas. Segundo, derivadas superiores. Bueno, paramos aquí. No se olvide, hay consulta a partir de las 9. ¿Ok? Y si tiene dudas, con mucho gusto intento atenderlos, ¿ok? Para aclararlos. Terminamos aquí. De nuevo, a partir de las 9 o cuando mi computadora termina pasando la grabación de la clase a la forma correcta, yo paso a dar consulta. Entonces, hasta las 9, que les vayan bien. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias, profe. Hasta luego.